El orfanato Luz de la Esperanza era un edificio imponente pero sombrío, con paredes que absorbían la luz y las sonrisas de los niños que vivían allí. Las salas eran frías e impersonales, y el eco de los pasos de los pequeños huérfanos parecía perderse en corredores interminables. Era un lugar donde la esperanza parecía ser una lucha constante contra la frialdad del ambiente. Arthur, con sus 6 años, era un niño que llevaba un tenue brillo en sus ojos. Ese brillo no provenía de las paredes descascaradas o del techo manchado de humedad, sino de un violín negro que cargaba como si fuera el último recuerdo de un mundo perdido. El violín, aunque simple y ya un poco desgastado, era el ancla que mantenía a Arthur atado a un pasado que no comprendía del todo, pero que sentía en su esencia. Para él, el violín era un refugio seguro en un mar agitado de incertidumbres. Con cada nota que tocaba, era como si lanzara un ancla en la vastedad de su soledad, tratando de mantenerse firme mientras la tormenta de su vida personal rugía a su alrededor. Luna, la hermana menor de Arthur, siempre estaba a la sombra de su hermano. Con solo 4 años, vivía en el mundo de su hermano, y su pequeña figura a menudo se veía abrazada a su lado, encontrando consuelo en su presencia y en las suaves melodías que él extraía del violín. Su vida en el orfanato era un reflejo de una lucha constante por adaptarse a un ambiente que parecía no tener espacio para el amor y la protección que tanto deseaba. Recuerdos y memorias. Arthur a menudo se perdía en recuerdos fragmentados de una gran casa, donde el piano de cola blanco dominaba la sala de estar. Estos sueños eran como fragmentos de un cuento de hadas, envueltos en un brillo que contrastaba fuertemente con la realidad opaca del orfanato. Recordaba las paredes cubiertas de cuadros ornamentados, las risas y la música que llenaban el aire, una vida que parecía tan distante como una estrella en el cielo. Cada noche, mientras la luna arrojaba su pálida luz a través de la ventana del orfanato, Arthur se sentaba en el borde de la cama y dejaba que su mente vagara hacia ese hogar lejano. El piano blanco era como una promesa de un futuro mejor, un símbolo de un mundo que él creía haber perdido. En sus sueños, la casa era un palacio de belleza y confort, un refugio donde él y Luna podrían encontrar la felicidad que tanto les faltaba. Sin embargo, estos recuerdos siempre estaban oscurecidos por la dura realidad. Los cuidadores del orfanato, aunque bien intencionados, a menudo se burlaban de los recuerdos de Arthur, llamándolos fantasías de un niño que no conocía otra vida que la de un pobre huérfano. Esta discrepancia entre el sueño y la realidad era un recordatorio constante de que el glorioso pasado de Arthur era solo un eco distante, y el presente era una lucha diaria por mantener viva la llama de la esperanza. La música que Arthur tocaba en el violín no era solo una forma de expresión, sino un intento de recuperar la sensación de pertenencia y de familia que había perdido. Cada acorde que sacaba del instrumento parecía un intento de llamar de vuelta a ese hogar perdido, como si a través de la música pudiera alcanzar el brillo y el confort que un día conoció. Mientras tocaba, la melodía se convertía en un hilo de conexión entre su pasado y su presente. Un recordatorio de que a pesar de las adversidades, había algo bello y significativo que todavía lo vinculaba al mundo que anhelaba recuperar. Dinámica en el orfanato. En el orfanato Luz de la Esperanza, las relaciones se moldeaban por la necesidad de supervivencia y la falta de afecto genuino. Laura, una de las cuidadoras más antiguas, era una figura compleja. Aunque su apariencia rígida y su postura severa podían sugerir indiferencia, había momentos en que mostraba un atisbo de ternura. Sabía que la vida en el orfanato era dura y que cada niño allí cargaba heridas invisibles, pero profundas. Sin embargo, se escondía detrás de una fachada de autoridad, tal vez para protegerse del dolor que venía al encariñarse demasiado. Arthur y Luna eran diferentes de los otros niños. Laura se daba cuenta de ello. Había una delicadeza en la manera en que Arthur cuidaba de su hermana, y una profundidad en sus ojos que parecía ir más allá de su edad. Cuando tocaba el violín, el sonido atravesaba las frías paredes del orfanato, trayendo un breve alivio a la monotonía de los días. Incluso los niños más traviesos, que a menudo corrían por los pasillos gritando y jugando, se detenían a escuchar. La música de Arthur era como un soplo de vida en ese ambiente estéril. Laura a menudo observaba a Arthur en silencio mientras tocaba. Se daba cuenta de que, para él, el violín no era solo un instrumento, sino una extensión de su alma.
Una vez, después de un día particularmente difícil, en el que varios niños fueron reprendidos por mal comportamiento, Laura se acercó a Arthur mientras practicaba. Se sentó a su lado, sin decir una palabra. La música continuó fluyendo, y por un breve momento, el peso que Laura llevaba en los hombros pareció disiparse. Sabía que Arthur estaba luchando por mantener su humanidad intacta, y aunque nunca lo había dicho, admiraba su fuerza silenciosa, desafíos y conflictos. Sin embargo, la música que traía consuelo a algunos también generaba envidia y resentimiento en otros. João, uno de los niños mayores del orfanato, veía en Arthur una amenaza. João era el líder no oficial de los niños, y su poder provenía del miedo que inspiraba en los más pequeños. No soportaba el hecho de que Arthur, con su música y su postura tranquila, atrajera la atención de todos, incluida Laura, a quien él secretamente admiraba. Una vez, João y su grupo de seguidores decidieron darle una lección a Arthur. Mientras él estaba en el patio, practicando en un rincón apartado, João se acercó con una sonrisa maliciosa en el rostro. «Oye, violinista», lo llamó, fingiendo interés. «¿Crees que puedes tocar algo para nosotros?» Arthur, acostumbrado a las provocaciones, dudó, pero comenzó a tocar una melodía suave. La música resonó en el patio, y por un instante, el silencio reinó. Pero João no estaba allí para escuchar. Con un movimiento rápido, arrancó el violín de las manos de Arthur y lo levantó en el aire, amenazando con tirarlo al suelo. Luna, que siempre estaba cerca, corrió hacia su hermano, sus ojos abiertos de miedo. «¡Devuélvele su violín!», gritó, su pequeña voz temblando de pánico. «¿Lo quieres de vuelta, eh?», João se burló, mirando a Luna con desprecio. «Entonces, ¿por qué no le pides que toque otra cosa? ¿Quién sabe, tal vez una canción que nos haga reír?» Arthur, luchando contra la ira y el miedo, dio un paso adelante. «Por favor, João», dijo con una voz firme pero calmada. «Devuélveme el violín. Es todo lo que tengo». João vaciló por un momento, pero pronto se rió y arrojó el violín al suelo con fuerza. El sonido del impacto resonó en el patio, y el corazón de Arthur casi se detuvo al escuchar el crujido que siguió. Antes de que Arthur pudiera reaccionar, Laura apareció, atraída por el ruido. Sus ojos se entrecerraron al ver lo que había sucedido. Sabía lo mucho que ese violín significaba para Arthur. «João, adentro, ahora», ordenó, su voz cortante. «Y tú, Arthur, ven conmigo». Mientras João se iba con una sonrisa satisfecha, Arthur y Luna siguieron a Laura de vuelta al interior del orfanato. La cuidadora llevó a Arthur a una sala aislada, donde él podría ver el estado de su violín. Afortunadamente, el daño no era tan grave como Arthur temía, pero la grieta en la madera era un recordatorio doloroso de cómo su vida estaba siempre al borde del colapso. Laura observó mientras Arthur inspeccionaba el violín. «Sé lo importante que esto es para ti, Arthur», dijo, su voz más suave de lo habitual. «Pero debes ser fuerte, no dejes que te rompan». Esas palabras quedaron grabadas en la mente de Arthur. Sabía que su lucha no era solo para proteger el violín, sino también para proteger lo que quedaba de su dignidad y de su alma. Y más importante aún, necesitaba proteger a Luna. Cada día que pasaba, el orfanato se convertía en un campo de batalla emocional, donde Arthur luchaba por mantener la poca esperanza y alegría que aún quedaban en sus vidas. Historia del violín. Arthur siempre supo que el violín que tanto amaba era más que solo un instrumento. Era una herencia, un legado de alguien que, en algún momento, se preocupó profundamente por él. La historia del violín estaba envuelta en misterio, pero el propio instrumento parecía cargar una memoria, como si cada cuerda vibrara con los recuerdos de un pasado que Arthur solo podía imaginar. El violín había sido encontrado con Arthur en la puerta del orfanato, junto con una nota simple. Para él, que encontrará consuelo en la música. Las cuidadoras, incluyendo a Laura, no sabían de dónde venía o quién lo había dejado, pero todas coincidían en que el instrumento tenía una calidad especial. Era delicado, antiguo, pero bien cuidado, como si alguien hubiera pasado años puliéndolo y afinándolo, preparándolo para ser tocado por manos pequeñas, pero talentosas. Cuando Arthur sostenía el violín, se sentía conectado a algo más grande que él mismo. El peso del instrumento en sus manos era un recordatorio de que, en algún lugar, había una historia aún no contada. Tal vez sus padres habían sido músicos, o tal vez la persona que dejó el violín quería que él siguiera un camino diferente, un camino donde la música fuera su salvación. Se preguntaba si el piano blanco de sus sueños tenía algo que ver con eso.
si tal vez también formaba parte de ese misterio mayor. Desarrollo musical. Desde el momento en que comenzó a tocar, Arthur se dio cuenta de que el violín era más que solo un escape, era su voz. Al principio, luchaba para sostener el arco correctamente, para posicionar los dedos en las cuerdas con la precisión necesaria, pero con cada error, sentía la presencia del violín como un mentor paciente, guiando sus manos, corrigiendo sus movimientos. Laura, al ver su dedicación, ocasionalmente lo ayudaba, incluso sin entender mucho sobre música. Se limitaba a animarlo con palabras de aliento, sabiendo que para Arthur ese violín lo era todo. Arthur practicaba incansablemente, muchas veces hasta tarde en la noche, cuando el orfanato ya estaba envuelto en silencio. Las notas que extraía del instrumento eran suaves, pero cargadas de emoción. La música que tocaba reflejaba su alma, una mezcla de tristeza, esperanza y un deseo profundo de conexión. Para él, el violín no era solo madera y cuerdas, era una extensión de sí mismo, un lenguaje que hablaba sin palabras. Con el paso del tiempo, la habilidad de Arthur creció. Comenzó a explorar diferentes melodías, algunas alegres, otras melancólicas, como si estuviera buscando traducir sus sentimientos en sonido. La música que creaba no era solo para sí mismo, sino también para su hermana, Luna. Cuando Luna estaba triste o asustada, Arthur tomaba el violín y tocaba para ella, y la música, como un abrazo invisible, traía consuelo y seguridad. Los otros residentes del orfanato, al escuchar la música de Arthur, eran frecuentemente sorprendidos por una oleada de emociones. Incluso los cuidadores más duros no podían evitar emocionarse con la sinceridad de las notas. Una vez, mientras tocaba una melodía especialmente conmovedora, Arthur notó lágrimas en los ojos de una cuidadora que siempre parecía indiferente. Ella se giró rápidamente, limpiándose el rostro, pero en ese momento, Arthur se dio cuenta del poder que la música tenía para tocar a las personas en un nivel profundo e inexplorado. El contraste entre la belleza de la música y la dureza de la vida en el orfanato era palpable. Dentro de las paredes frías y carentes de cariño del orfanato, la música de Arthur era como un oasis en medio del desierto. Para muchos, sus sonidos eran lo único que recordaba que aún había belleza y esperanza en el mundo. Para Arthur, cada nota era una oración, una petición silenciosa para que, algún día, él y Luna pudieran encontrar un lugar donde fueran verdaderamente felices. Mientras continuaba practicando, Arthur desarrollaba no solo su habilidad técnica, sino también un sentido de propósito. Sabía que, de alguna manera, su música era su camino para salir del orfanato, un puente que lo conectaría con un futuro mejor. Cada melodía que tocaba era un paso en esa dirección, y cada acorde era una promesa de que, independientemente de las dificultades, nunca renunciaría a sus sueños. En el orfanato, los días se arrastraban en una rutina monótona, donde la esperanza parecía una llama tenue, casi extinta. Arthur y Luna, como la mayoría de los niños allí, veían pasar el tiempo con una mezcla de resignación y un hilo de deseo por algo más allá de las paredes frías y las camas austeras que los acogían todas las noches. Era una existencia marcada por pequeñas alegrías y grandes incertidumbres, hasta que, una mañana de primavera, una noticia inesperada sacudió el ambiente. La competencia de talentos, anunciada por uno de los directores, llegó como una ráfaga de aire fresco en un día sofocante. Los niños reaccionaron con una mezcla de emoción y ansiedad. No era solo una oportunidad de romper la rutina, sino una oportunidad rara de mostrarle al mundo exterior, por un breve momento, quiénes eran más allá del estigma de ser huérfanos. Para algunos, era una oportunidad de brillar, para otros, un salto hacia lo desconocido. Arthur, que siempre había encontrado consuelo en su violín, vio en la competencia una posibilidad que iba más allá de la música. En su mente, esa podría ser la puerta de salida para él y Luna, la oportunidad de finalmente ser notados, de tal vez ser elegidos por una familia que pudiera ofrecerles un futuro mejor. La visión de ser adoptado, de finalmente tener un lugar al cual pertenecer, comenzó a ocupar sus pensamientos, alimentando una llama de ambición que ni siquiera sabía que existía dentro de sí. Luna, por otro lado, no compartía el mismo entusiasmo. La idea de exponerse, de ser juzgada, la aterrorizaba. Siempre se había contentado con vivir a la sombra de su hermano, encontrando seguridad en su invisibilidad. Para ella, la competencia representaba un riesgo, una vulnerabilidad que no estaba dispuesta a enfrentar.
La posibilidad de fallar, de decepcionar a Arthur y de exponer sus debilidades era una carga demasiado pesada para llevar. Luna no quería brillar, no quería atraer la atención. Todo lo que deseaba era permanecer segura en la zona de confort que, aunque limitada, era la única que conocía. Este conflicto de intereses entre los hermanos fue la primera prueba real de su relación. Arthur, con sus sueños de escapar de la dura realidad del orfanato, intentaba convencer a Luna de que participar era lo mejor que podían hacer. Argumentaba que juntos podrían conquistar el corazón de los jueces, que su música y la dulce presencia de Luna los harían irresistibles. Veía la competencia como una batalla que necesitaban ganar, una oportunidad única que podría cambiar sus vidas para siempre. Luna, sin embargo, resistía con todas sus fuerzas. ¿Y si me equivoco? ¿Y si se ríen de mí? No soy fuerte como tú, Arthur. No puedo hacer esto. Sus palabras cargadas de miedo resonaban en la mente de Arthur, creando una fisura en su determinación. Nunca había visto a Luna tan asustada, tan reacia a hacer algo que él consideraba tan importante. Las discusiones se volvieron frecuentes. Arthur, en su creciente ansiedad, comenzó a presionar a Luna, mientras ella se cerraba aún más en su concha. El peso del deseo de Arthur por una vida mejor chocaba violentamente con el miedo de Luna de salir de su zona de confort. Cada conversación parecía terminar en frustración, dejando a ambos con un sentimiento de impotencia. Arthur no quería admitirlo, pero el miedo de Luna comenzó a afectarlo. Se sorprendía pensando si estaba siendo egoísta al insistir tanto, si estaba pidiendo más de lo que Luna podía dar. En el fondo, sabía que la competencia sería mucho más difícil sin ella, pero también sabía que no podía obligarla a participar. La conexión que siempre habían tenido estaba siendo puesta a prueba de una manera que Arthur nunca imaginó. La competencia se acercaba y la tensión entre los dos aumentaba. El orfanato, que antes parecía solo un lugar de paso, ahora se transformaba en una prisión de la cual Arthur deseaba escapar desesperadamente. Empezó a preguntarse si valía la pena sacrificar su relación con Luna por un sueño incierto. Lo que antes era un deseo inocente de mostrar su música al mundo, ahora se convertía en un dilema entre seguir su ambición y respetar los límites de su hermana. En los momentos de silencio, Arthur reflexionaba sobre todo lo que estaba en juego. Sabía que, sin Luna, su presentación perdería algo esencial, algo que no podía explicar con palabras, pero que sentía profundamente. Por otro lado, no podía ignorar la llama de esperanza que crecía dentro de él, la posibilidad de que esa competencia podría ser el primer paso hacia un futuro mejor. A medida que pasaban los días, Arthur intentaba encontrar un equilibrio entre su deseo y las necesidades de Luna. Comenzó a tocar para ella, no para convencerla, sino para calmarla, para mostrarle que la música era algo que compartían, algo que los unía. Con cada melodía, esperaba que Luna entendiera que no estaba sola, que él estaría a su lado, independientemente de lo que decidieran. La llegada del desafío sacó a la luz emociones que Arthur y Luna nunca habían enfrentado antes. La ambición, el miedo, el amor fraternal y la duda se mezclaban en un torbellino de sentimientos, preparando el terreno para el próximo capítulo de sus vidas. El camino estaba lejos de ser claro, pero una cosa era segura: la competencia de talentos sería un parteaguas, no solo para su futuro, sino también para la relación que habían construido a lo largo de los años en el orfanato. Con la competencia acercándose, la atmósfera en el orfanato se volvía cada vez más cargada de expectativa. Arthur sentía esa presión creciendo dentro de sí, como una cuerda tensada a punto de romperse. La música, que siempre había sido su compañera más fiel, ahora comenzaba a cargar un peso diferente. Cada nota que tocaba sonaba como un juicio, un recordatorio de que su futuro dependía del éxito en esa presentación. Arthur pasaba horas en el pequeño cuarto que compartía con otros niños, inmerso en su práctica. El violín parecía una extensión de su alma, y se perdía en las melodías, intentando alcanzar una perfección que, en ese momento, parecía más distante que nunca. Cada error, por pequeño que fuera, resonaba en su mente como un presagio de fracaso. Sabía que no podía fallar. Todo dependía de esa única presentación. Mientras tanto, Luna observaba a su hermano desde la distancia, luchando contra sus propios demonios. El miedo a fracasar aún la paralizaba, pero algo dentro de ella comenzaba a cambiar. No quería decepcionar a Arthur, pero el pavor de exponerse seguía siendo un obstáculo difícil de superar.
Las noches de insomnio se volvieron comunes y se veía atrapada en una espiral de pensamientos conflictivos. Por un lado, quería apoyar a Arthur, estar a su lado, pero por otro, el miedo a fallar le impedía comprometerse por completo. La relación entre los hermanos, antes tan sólida, comenzaba a debilitarse bajo el peso de las expectativas. Arthur intentaba esconder su ansiedad, pero Luna lo percibía. Las palabras de aliento que él ofrecía venían cargadas de una tensión que ella nunca había sentido antes. El violín, que siempre había sido una fuente de consuelo, ahora se convertía en un símbolo de la presión que ambos estaban enfrentando. Los otros residentes del orfanato, que al principio se mostraban indiferentes, comenzaron a notar el talento de Arthur y con ello surgió la envidia. Algunos intentaban desalentarlo, haciendo bromas maliciosas o insinuando que no tenía ninguna posibilidad de ganar. Otros iban más allá, saboteando sus ensayos. Una vez, mientras practicaba, las cuerdas de su violín fueron misteriosamente desafinadas y en otra ocasión encontró su arco dañado. Estos incidentes, pequeños y aparentemente insignificantes, se acumulaban, minando la confianza que Arthur intentaba desesperadamente mantener. Luna, al darse cuenta de lo que estaba sucediendo, sintió un impulso de proteger a su hermano. La rabia que sintió al ver a Arthur desanimado y frustrado despertó un valor inesperado dentro de ella. Comenzó a involucrarse más, intentando ayudar como podía, aunque de manera discreta. Con esto, encontraba pequeños gestos de apoyo, como arreglar el arco de Arthur o asegurarse de que tuviera un espacio tranquilo para practicar. Su inseguridad no desapareció, pero su amor por su hermano comenzó a superar el miedo que la dominaba. Laura, una de las cuidadoras más antiguas, observaba la situación con una mirada atenta. Siempre había sentido un cariño especial por Arthur y Luna, reconociendo la fuerza y la resiliencia en ambos. En momentos de descanso, se acercaba a Arthur, ofreciéndole consejos y palabras de aliento. La música es más que técnica, le decía, es sobre lo que sientes y lo que haces que los demás sientan. Sus palabras ofrecían algún alivio, pero también le recordaban a Arthur que el éxito dependía de más que solo su habilidad. Se trataba de cómo podía transmitir su alma a través de las cuerdas del violín, algo que lo asustaba tanto como lo inspiraba. Las interacciones con los otros cuidadores también revelaban la dura realidad que los esperaba. Algunos, menos optimistas, advertían a Arthur sobre las dificultades que enfrentaría incluso si ganaba. La vida fuera del orfanato, decían, no era fácil, y la competencia era solo el primero de muchos desafíos. Esta dualidad entre esperanza y realidad creaba una tensión constante en Arthur, que comenzaba a preguntarse si estaba preparado para todo lo que estaba por venir. La competencia, ahora más cerca que nunca, parecía una montaña infranqueable. Arthur se veía dividido entre la ambición de demostrar su valor y el miedo de no ser lo suficientemente bueno. La música, que siempre había sido un refugio, ahora se convertía en una batalla interna. Sabía que, el día de la presentación, tendría que desconectarse de todo, de los saboteadores, de las dudas, de los miedos, y enfocarse solo en lo que realmente importaba, la música y lo que significaba para él y para Luna. En los momentos finales antes de la competencia, Arthur se encerraba más en sí mismo, aislándose para evitar cualquier distracción. Luna, aunque todavía temerosa, siempre estaba cerca, intentando darle la fuerza que sabía que él necesitaba. Con cada ensayo, la tensión aumentaba, pero también crecía la determinación de Arthur. Sabía que no estaba tocando solo por él mismo, estaba tocando por Luna, por su conexión y por la oportunidad de un futuro diferente. La preparación para la competencia se convertía así en un reflejo de la lucha interna de Arthur. La música, a la vez fuente de esperanza y de tensión, simbolizaba la lucha entre la ambición y el miedo al fracaso. Luna, con sus inseguridades, representaba el temor de salir de la zona de confort, mientras que Arthur, con su determinación, personificaba la lucha por algo más grande. Con cada ensayo, la competencia se acercaba, trayendo consigo la promesa de cambio, pero también el riesgo de que, si fracasaban, todo seguiría igual o incluso peor. El día de la competencia, el orfanato parecía respirar una tensión palpable, como si cada pared susurrara los miedos y expectativas de todos los niños que soñaban con un cambio en sus vidas. Arthur, con el violín firme en sus manos, sentía esa presión creciendo dentro de sí, cada latido de su corazón reverberando como un preludio de lo que estaba por venir.
La sala donde tendría lugar la presentación estaba iluminada por una luz suave, pero para Arthur, parecía que todos los reflectores del mundo estaban apuntando directamente hacia él. A su lado, Luna lo observaba con una mezcla de orgullo y aprensión. Conocía cada una de las inseguridades de su hermano y sabía que detrás de la determinación aparente había un chico luchando contra un torbellino de emociones. La idea de fracasar era una sombra que se cernía sobre ellos, pero la posibilidad de éxito, de finalmente ser notados y quizás adoptados, era igualmente aterradora. Luna sentía el peso de esas expectativas como si fueran suyas, a pesar de que no era ella quien se presentaría. En el fondo, una parte de ella deseaba que todo esto fuera solo una pesadilla de la que pudieran despertar juntos. Arthur sabía que este era el momento decisivo. Todas las horas de práctica, todos los sacrificios y todo el sufrimiento se resumían en esa única presentación. Miró el violín, un objeto que se había convertido en algo más que un simple instrumento. Era un símbolo de su identidad, un pedazo de su alma que compartía con el mundo a través de la música. Al colocar el arco sobre las cuerdas, cerró los ojos por un instante, buscando dentro de sí la calma necesaria para transformar todo ese nerviosismo en algo más poderoso. Cuando la primera nota sonó, el silencio en la sala era absoluto. Cada ojo estaba fijo en Arthur, cada oído atento a cada matiz de la melodía que él comenzaba a crear. La música fluía de sus manos como un río, inicialmente tranquilo, reflejando la serenidad que intentaba desesperadamente mantener. Pero pronto, el río se transformó, comenzando a fluir más rápido, como si navegara entre las piedras de los desafíos que él y Luna habían enfrentado hasta ese momento. Con cada movimiento del arco, Arthur parecía sumergirse más profundamente en sí mismo, trayendo a la superficie recuerdos y emociones que se entrelazaban en la melodía. El sonido era puro y cargado de emoción, una expresión directa de lo que Arthur sentía. Las notas altas eran gritos silenciosos de desesperación, mientras que las más bajas susurraban las inseguridades y miedos que siempre intentó ocultar. La música narraba su historia, una historia de pérdida, de lucha y sobre todo, de esperanza. La intensidad de su interpretación era tal que parecía que ya no había público allí. Solo estaban Arthur, su violín y el vasto universo de sentimientos que estaba intentando expresar. Luna, observando desde su lugar, sentía cada nota resonar en su corazón. Podía ver cuánto significaba aquella presentación para Arthur y, por extensión, para ambos. Él estaba poniendo todo lo que tenía en ese momento, y Luna se dio cuenta de que lo que más la aterrorizaba no era la posibilidad de fracasar, sino el hecho de que Arthur estaba entregándose por completo, sin reservas, sin guardar nada para sí mismo. Era como si se estuviera lanzando de un acantilado, confiando en que la música sería lo que lo sostendría. Los jueces, que inicialmente mantenían una expresión neutral, comenzaron a mostrar sutilmente sus reacciones. Algunos inclinaban la cabeza, fascinados por la habilidad técnica y la profundidad emocional que Arthur estaba exhibiendo. Otros parecían atrapados en sus propios pensamientos, cautivados por la historia que la música contaba, una historia que hablaba directamente a sus corazones, atravesando las barreras del juicio y del análisis. Cuando Arthur alcanzó el clímax de la actuación, la sala estaba completamente inmersa en su música. La intensidad había alcanzado un punto donde cada nota parecía cargar el peso del mundo y al mismo tiempo la ligereza de un alma que finalmente encontró su camino. Era como si el violín estuviera hablando directamente a las almas de quienes escuchaban, cada cuerda vibrando con una verdad que era a la vez personal y universal. Al finalizar la última nota, el sonido se desvaneció lentamente en el aire, dejando un silencio que se podía sentir. Arthur mantuvo los ojos cerrados por un momento, sintiendo el vacío que quedaba después de haber dado todo de sí. Cuando finalmente abrió los ojos, el mundo parecía diferente, como si esa presentación no solo hubiera cambiado la percepción que los demás tenían de él, sino también la forma en que él se veía a sí mismo. El silencio continuó por unos segundos que parecieron eternos. Cada persona en la sala parecía estar asimilando lo que acababan de presenciar. Arthur miró a Luna, buscando en sus ojos alguna confirmación, algo que le dijera que todo lo que había hecho valió la pena. Luna, con lágrimas en los ojos, le sonrió, una sonrisa que expresaba tanto orgullo como alivio. Entonces, un tímido aplauso comenzó a resonar en la sala, creciendo hasta convertirse en una ovación.
Pero para Arthur, esos aplausos eran lejanos, apagados por el sonido de su propio corazón. Sabía que la verdadera decisión aún estaba por venir y que su futuro estaba en manos de los jueces, que ahora susurraban entre sí, discutiendo lo que acababa de suceder. Luna se acercó a Arthur, sosteniendo su mano con fuerza, como si quisiera compartir con él la tensión y la expectativa que flotaban en el aire. La presentación había terminado, pero la verdadera prueba apenas estaba comenzando. El silencio que siguió a la ovación estaba cargado con el destino incierto de ambos, y el suspenso de lo que estaba por venir mantenía a todos en la sala, especialmente a Arthur y Luna, al borde de sus asientos, esperando la decisión que cambiaría sus vidas para siempre. La revelación y la elección. La mañana siguiente trajo consigo un ambiente de intensa expectativa en el orfanato. Todos los ojos estaban puestos en Arthur, mientras los jueces se preparaban para anunciar el resultado de la competencia. El orfanato, que hasta ese momento había sido un lugar de dolor y soledad para muchos, ahora vibraba con rumores y susurros sobre lo que sucedería a continuación. Arthur sentía el peso de las expectativas de todos a su alrededor, pero ninguna mirada era tan importante para él como la de Luna. Cuando finalmente se anunció la decisión, un sentimiento mezclado de alivio y tensión se apoderó de Arthur. Había ganado la competencia. El reconocimiento de su talento era un hito importante, algo que lo llenaba de orgullo y esperanza, pero lo que vino después fue inesperado y lleno de complejidad. Un renombrado maestro, conocido por sus conexiones con conservatorios de música prestigiosos, le ofreció a Arthur una oportunidad única: ser entrenado bajo su tutela, lo que podría abrir puertas inimaginables para su carrera musical. Era la oportunidad de su vida, algo que podría cambiar el futuro de Arthur y, potencialmente, el de Luna. Sin embargo, la oferta venía con un precio alto. Para aceptar la invitación, Arthur tendría que dejar el orfanato y mudarse a una escuela especializada en música, donde pasaría la mayor parte de su tiempo en entrenamientos intensivos y presentaciones. El sueño que siempre había anhelado estaba finalmente a su alcance, pero realizar ese sueño significaba alejarse de Luna. Además, la posibilidad de adopción, que siempre había sido una esperanza silenciosa para los dos, se volvió más real, pero con una dura cláusula. Las posibilidades de ser adoptados juntos serían mínimas. El enfoque de los posibles padres adoptivos estaría en la prometedora carrera de Arthur, no en mantener a los hermanos unidos. Esta elección colocó a Arthur en una posición insostenible. Por un lado, veía la oportunidad de realizar sus sueños y alcanzar un futuro que nunca imaginó ser posible. Por otro lado, eso significaba dejar a Luna atrás, arriesgando una separación que podría ser definitiva. La música, que siempre había sido su fuente de fortaleza y esperanza, ahora se encontraba en el centro de un dilema moral y emocional profundo. Se preguntaba si estaba dispuesto a sacrificar el vínculo con su hermana por el futuro que siempre deseó. Mientras Arthur luchaba con esta decisión, Luna comenzó a aislarse. No quería ser la razón por la que Arthur renunciaría a algo tan grandioso, pero la idea de que estuvieran separados la asustaba más que cualquier otra cosa. Luna sabía que esta podría ser la mejor oportunidad para que Arthur escapara de la dura realidad del orfanato, pero la idea de vivir sin él era insoportable. Este conflicto interno la consumía, y sus interacciones con Arthur se volvieron cada vez más tensas. La cercanía, que siempre había sido el pilar de ambos, comenzó a desmoronarse, dejándolos a la deriva en un mar de incertidumbres. En ese momento, Laura, la cuidadora que siempre estuvo cerca de los hermanos, se volvió aún más crucial. Ella percibía el sufrimiento que ambos estaban enfrentando e intentó guiarlos con consejos que iban más allá de las circunstancias inmediatas. Laura hablaba del valor del amor y la familia, recordándoles que incluso en medio de decisiones difíciles, esos lazos deberían ser preservados. Comenzó a cuestionar el sistema del orfanato y las decisiones que éste imponía a los niños. Para Laura, la oportunidad ofrecida a Arthur era valiosa, pero no debería venir a costa del bienestar emocional y la unión de los hermanos. Arthur, dividido entre el amor por su hermana y el deseo de seguir su talento, se encontraba al borde de una decisión que parecía imposible de tomar. Cada día que pasaba hacía que la presión fuera más insoportable. Sentía el peso de las expectativas de los cuidadores, de los jueces y de la sociedad, como si todos esperaran que resolviera una ecuación sin solución. A cada momento,
La distancia entre él y Luna parecía aumentar, dejándolo más solo y confundido. Al final de esta parte de la historia, la decisión de Arthur aún no está clara. Se encuentra en una encrucijada, donde cualquier elección que haga puede traer consecuencias irreparables. El vínculo con Luna, que siempre había sido su fortaleza, está en riesgo, y la incertidumbre se cierne sobre ambos como una nube pesada. Mientras el futuro de Arthur y Luna permanece incierto, el orfanato, que alguna vez fue un lugar de refugio y conexión, comienza a transformarse en un símbolo de las decisiones difíciles que deben enfrentar. El sacrificio y la nueva realidad. Arthur finalmente tomó una decisión, pero no sin antes enfrentar una serie de desafíos emocionales y psicológicos. Decidió aceptar la propuesta de estudiar en la prestigiosa escuela de música, creyendo que al hacerlo podría crear un futuro mejor para él y para Luna, aunque eso significara una separación temporal. Sin embargo, esta decisión no fue recibida de la misma manera por Luna. Para ella, la elección de Arthur fue un acto de abandono, algo que nunca imaginó que podría suceder. La relación entre los dos, que siempre había sido una fortaleza, comenzó a desmoronarse rápidamente. Mientras Arthur se preparaba para partir, la atmósfera en el orfanato cambió de manera perceptible. El chico que antes era visto como un talento prometedor, una estrella en ascenso, ahora era objeto de miradas mixtas, admiración por su habilidad y resentimiento por su decisión de dejar todo atrás. Los niños que antes lo admiraban ahora lo veían con envidia, e incluso los cuidadores, como Laura, comenzaron a cuestionar si la elección de Arthur realmente era lo mejor para todos. Luna, por su parte, se alejó aún más, no solo de Arthur, sino de todos a su alrededor. Se sentía traicionada, abandonada y terriblemente sola, y ese dolor profundo comenzó a manifestarse en actitudes y comportamientos que ni ella misma podía entender o controlar. Al llegar a la nueva escuela de música, Arthur fue recibido por un entorno totalmente diferente al que conocía. La escuela era rigurosa, con estándares altísimos y una disciplina casi militar. Se vio rodeado de otros jóvenes igualmente talentosos, pero el ambiente era frío, competitivo y, a menudo, implacable. La camaradería que esperaba encontrar fue reemplazada por una competencia feroz, donde cualquier error podía costarle el futuro que tanto anhelaba. Lo que antes era un sueño, ahora parecía una carrera incesante, una batalla constante por la supervivencia en un entorno artístico donde el talento por sí solo no era suficiente. Arthur comenzó a cuestionar si realmente había tomado la decisión correcta al dejar atrás a Luna y el orfanato. Mientras tanto, las cartas de Luna, que antes eran frecuentes y cálidas, comenzaron a volverse cada vez más escasas y frías. El dolor que sentía por Arthur era evidente en cada línea, y las palabras que antes fluían naturalmente ahora estaban cargadas de resentimiento y dolor. Arthur sentía la distancia entre ellos crecer cada día, algo que lo perturbaba profundamente y afectaba incluso su rendimiento musical. La conexión que siempre habían tenido se estaba desmoronando, y Arthur no sabía cómo evitar esa ruptura. Laura, al percibir el sufrimiento que ambos estaban enfrentando, intentó intervenir. Envió cartas a Arthur, tratando de animarlo a mantener el contacto con Luna y a no desistir de la relación entre los dos. También habló con Luna, tratando de hacerle entender las razones detrás de la decisión de Arthur, pero sus intentos de reconciliar a los hermanos fueron en vano. Arthur estaba atrapado en un dilema devastador. Por un lado, estaba comenzando a alcanzar el éxito por el que siempre había luchado. Por otro lado, la culpa por haberse alejado de Luna lo consumía por dentro. Su música, antes llena de vida y esperanza, comenzó a reflejar su dolor y soledad. Cada nota que tocaba era como un grito de desesperación, un lamento por la conexión que estaba perdiendo, no solo con Luna, sino también consigo mismo. La tensión culmina en un momento crítico, cuando Arthur es invitado a participar en un gran concierto, un evento que podría catapultar su carrera de una vez por todas. Este sería el mayor momento de su vida hasta entonces, la oportunidad de finalmente demostrar que todo el sacrificio valió la pena. Sin embargo, a medida que se acercaba el día del concierto, la perspectiva de subir al escenario sin la presencia de Luna lo paralizaba. Se dio cuenta de que, aunque estaba avanzando en su sueño, estaba perdiendo lo que realmente importaba para él. Este dilema se convierte en el punto de inflexión en la historia de Arthur, donde comienza a reevaluar sus prioridades, cuestionando el verdadero costo de su ambición.
Mientras tanto, Luna, sola en el orfanato, enfrentaba sus propios demonios. La ausencia de Arthur la obligó a confrontar sus miedos más profundos y a cuestionar el futuro que le esperaba. Comenzó a darse cuenta de que para superar el dolor de la separación necesitaría encontrar su propia fuerza interior, algo que no dependiera exclusivamente de Arthur o de cualquier otra persona. Luna, que siempre había visto a su hermano como su ancla, ahora se veía desafiada a descubrir quién era realmente sin él a su lado. Esta reflexión marcó el inicio de una transformación en ambos personajes, abriendo espacio para el enfrentamiento final donde se revelarían las verdaderas prioridades y la conexión entre ellos sería puesta a prueba de una vez por todas. La conclusión y la reconciliación. Arthur, decidido a resolver las cosas con Luna antes del gran concierto, regresa al orfanato con el corazón pesado. El viaje de regreso está marcado por reflexiones sobre las decisiones que tomó y las consecuencias que trajeron. Cada paso que da en dirección al orfanato es como un latido de su corazón, una mezcla de esperanza y miedo, pues sabe que el reencuentro con su hermana puede ser muy diferente de lo que idealizó. Cuando Arthur finalmente llega al orfanato, es recibido con sorpresa, pero no con la cálida bienvenida que esperaba. Luna, ahora más fuerte y resiliente, lo mira con una mezcla de dolor y determinación. No está dispuesta a simplemente dejar el pasado atrás. Hay mucho que decir, mucho resentimiento acumulado durante el tiempo que estuvieron separados. Las cartas no enviadas, las palabras no expresadas, todo eso pesa en el aire entre ellos. El enfrentamiento es inevitable. Luna, que siempre fue la más vulnerable de los dos, ahora se revela con una fuerza que Arthur no había percibido antes. Expone todo el dolor y la soledad que sintió, el sentimiento de abandono que la consumió mientras Arthur perseguía su sueño. Sus palabras son afiladas, cortantes, cada una como un cuchillo perforando el corazón de Arthur, pero él sabe que necesita escuchar, que debe entender lo que sus decisiones realmente significaron para ella. Al escuchar a Luna, Arthur finalmente comprende el verdadero impacto de sus decisiones. Mientras él buscaba éxito y reconocimiento en el mundo de la música, dejó atrás a la persona que más le importaba en su vida. La ambición que lo guiaba se convirtió en una barrera entre ellos, y ahora, cara a cara con Luna, siente el peso de la culpa y el arrepentimiento. Pero al mismo tiempo, se da cuenta de que este es el momento de hacer las paces, de intentar reconstruir lo que se rompió. La reconciliación no es fácil. Las heridas abiertas durante el tiempo que estuvieron separados no sanan de un día para otro. Discuten, lloran y poco a poco comienzan a encontrar un nuevo entendimiento. Luna, a pesar de todo el dolor, ve en los ojos de Arthur el arrepentimiento sincero, y eso la conmueve profundamente. Se da cuenta de que, por mucho que haya sufrido, el amor que siente por su hermano es más fuerte que cualquier resentimiento. El día del concierto, Arthur se siente diferente. El escenario, que antes representaba la realización de su sueño, ahora simboliza algo mucho más grande, la redención. En lugar de tocar solo por la música, decide transformar su presentación en un acto de reconciliación. Escoge una pieza especial, una melodía que él y Luna solían escuchar juntos en las noches silenciosas en el orfanato. Cada nota que toca lleva una disculpa, una promesa de que nunca más dejará que algo los separe. Luna está en la audiencia, y a medida que la música llena el auditorio, es transportada de vuelta a aquellos momentos que compartían juntos. Los recuerdos inundan su mente, pero ahora, en lugar de tristeza, siente una profunda conexión con Arthur. La música parece hablarle directamente al corazón, cada nota resonando como una confirmación del vínculo inquebrantable que siempre han tenido, pero que solo ahora están redescubriendo. Cuando la última nota finalmente resuena, el público estalla en una ovación de pie. Pero para Arthur, lo que realmente importa es la mirada de perdón y amor que ve en los ojos de Luna. El silencio entre ellos después de la actuación está cargado de emoción, pero no hay necesidad de palabras. Saben que, a pesar de todo, el amor fraternal que comparten es inquebrantable y que juntos pueden enfrentar cualquier desafío que la vida les presente. Arthur y Luna saben que aún enfrentarán obstáculos, pero ahora son más fuertes, no solo como individuos, sino como hermanos que han redescubierto el verdadero valor de la resiliencia, el perdón y, sobre todo, el amor. No importa a dónde los lleve la vida, lo enfrentan tomados de la mano, seguros de que, unidos, pueden superar cualquier adversidad.
La historia termina con Arthur y Luna decidiendo enfrentar el futuro juntos, unidos por la profunda transformación que han vivido. Aunque la jornada estuvo marcada por desafíos y separaciones dolorosas, los hermanos encontraron fuerza en la resiliencia y el perdón. Con el tiempo, Arthur se convierte en un músico exitoso, aclamado por su talento y dedicación, mientras que Luna, a una mujer fuerte e independiente, se dedica a apoyar e inspirar a otros, llevando la experiencia del pasado como una guía para su presente. Laura, la cuidadora que siempre creyó en el potencial de los hermanos, también desempeña un papel crucial. Emocionada por la trayectoria de Arthur y Luna, encuentra nuevos caminos para ayudar a otros niños en situaciones similares. Su amor y dedicación hacia los hermanos son una fuente de inspiración para muchos, y su influencia positiva se extiende por toda la comunidad. Años después, Arthur y Luna, ahora con sus propias familias, se reencuentran en un evento especial. Arthur, junto a su esposa e hijos, realiza una emotiva presentación en homenaje a su trayectoria y al vínculo que comparte con Luna. Su hija Sara, que heredó la pasión por la música, interpreta una pieza dedicada a su padre, revelando cómo la música se ha convertido en un lazo entre generaciones. La presentación es un tributo al amor fraternal y a la importancia de la familia, mostrando cómo la música y la superación han moldeado sus vidas de manera indeleble. La conclusión de la historia revela que, a pesar de las adversidades enfrentadas, Arthur y Luna mantienen una conexión profunda, una base sólida construida sobre la experiencia compartida. Saben que la vida continuará trayendo desafíos, pero ahora los enfrentan con la certeza de que juntos son más fuertes y capaces de superar cualquier obstáculo. El amor y la resiliencia que los unieron siguen guiándolos, y el legado de su viaje se refleja en las vidas que han tocado y en las generaciones futuras que han inspirado. Queridos espectadores, si les gustó la historia, por favor apoyen el video dando un me gusta y dejando un comentario. Muchas gracias.